Hola a todos, mi nombre es Dagoberto Ceguera Urbina, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera Ingeniería Industrial. En el video de esta vez vamos a hablar de la materia de control estadístico de la calidad en la unidad 4 y el tema es planes de muestreo de aceptación. El catedrático de esta materia es el ingeniero Juan Morales. Vamos a iniciar con el tema que es planes de muestreo de aceptación y tenemos definiciones de conceptos básicos de muestreo de aceptación. El concepto de muestreo de aceptación es el proceso de evaluación de una porción de los productos de un lote con el propósito de aceptar o rechazar el lote completo. La ventaja principal de este muestreo es la economía. A pesar de algunos costos adicionales para diseñar y administrar los planes de muestreo, el menor costo de inspeccionar solo parte del lote da como resultado una reducción de costos totales. De más de esta ventaja principal existen otras que se mencionan a continuación, que viene siendo administrar un grupo menor de personas para inspeccionar es menos complejo y menos costoso. Existe un daño para el producto, es decir, el manejo de incidentes en la inspección es en sí una fuente de defectos. Se dispone del lote en un tiempo calendario menor de manera que la programación y el envío mejoran. Se minimiza el problema de la monotonía y los errores de inspección inducidos por la inspección al 100%. El rechazo en lugar de clasificación de los lotes no conformantes tiende a hacer más drásticas las deficiencias de calidad y a premiar a las organizaciones en que busquen medidas preventivas. El diseño apropiado del plan de muestreo por lo general requiere un estudio de nivel real de la calidad que requiere el usuario. El conocimiento que se adquiere es un insumo útil al plan global de la calidad. Las desventajas son riesgo de muestreo mayores, costos administrativos y menos información sobre el producto de lo que proporciona la inspección al 100%. El muestreo de aceptación se usa cuando el costo de la inspección es alto en relación con el costo del daño que resulta al aprobar productos defectuosos. La inspección del 100% es monótona y causa errores de inspección. Cuando la inspección es destructiva, el muestreo de aceptación es más efectivo cuando es precedido por un programa de prevención que logra un nivel aceptable de calidad de no conformancia. Existe la necesidad de enfatizar lo que no hace el muestreo de aceptación. No proporciona estimaciones depuradas de calidad del lote. Determina con riesgos específicos una especificación de aceptación a rechazo del lote. Además, el muestreo de aceptación no proporciona juicios sobre si el producto rechazado es o no adecuado para el uso. Sí proporciona una decisión sobre el lote respecto a las especificaciones de calidad definidas. Inciso número 1. Ninguna inspección. Esto es adecuado en casos en que los laboratorios calificados han hecho inspecciones anteriores sobre el mismo lote. Por ejemplo, en otros departamentos de la compañía o en la compañía del proveedor, las inspecciones previas realizadas por trabajadores de producción calificados tienen el mismo efecto. Muestras pequeñas. Estas pueden ser adecuadas en caso en los que el proceso es inherentemente uniforme y cuando se puede preservar el orden de la producción. Por ejemplo, en algunas operaciones de impresión, las placas se hacen de manera que tengan un alto grado de estabilidad. Como resultado de las impresiones sucesivas hechas con estas placas exhiben un alto grado de uniformidad para ciertas características dimensionales. Para tales características, si la primera y la última pieza están correctas, todo el resto estará también correcto. Aún para tamaños de lotes del orden de miles de piezas. En su forma generalizada, el ejemplo de las prensas tiene un alto grado de habilidad combinada con el muestreo estratificado, muestreo basado en el conocimiento del orden de producción. Número 3. Las muestras pequeñas también pueden usarse cuando el producto es homogéneo, debido a la fluidez, gases y líquidos o operaciones anteriores de mezclado. Esta homogeneidad no tiene que ser una suposición, se puede verificar por medio de muestreo, incluso las
Materiales sólidos pueden ser homogéneos debido a alguna fluidez anterior. Una vez establecido el hecho de la homogeneidad, el muestreo que se necesita es mínimo. Muestras grandes. Número 4. Muestras grandes. En ausencia de un conocimiento previo, la información sobre la calidad del lote debe derivarse únicamente a partir del muestreo, lo que significa un muestreo aleatorio y por lo mismo muestras relativamente grandes. Los tamaños de muestras reales dependen de dos variables principales. Inciso A, el porcentaje tolerable de defectos, y inciso B, los riesgos que se pueden aceptar. Una vez que se han asignado valores a estas variables, se puede determinar los tamaños de muestra de forma científica según las leyes de probabilidad. No obstante, la elección de los niveles de defectos y riesgos se basa en esencia del juicio empírico. Es evidente que el muestreo aleatorio se necesita en casos con los que no hay acceso sencillo al conocimiento anterior. Por ejemplo, las compras a ciertos proveedores, pero aún así existen muchos casos en los que se usa el muestreo aleatorio a pesar de la disponibilidad de información como la habilidad del proceso, orden de manufactura, fluidez, etc. Unos obstáculos mayores: falta de publicaciones que indiquen cómo diseñar planes de muestreo para que se use esta información. A falta de este tipo de publicaciones, quienes planean la calidad se enfrentan al problema de crear sus propios diseños. Esto significa más trabajo, sin mencionar la falta de protección derivada del empleo de material reconocido y autorizado para su publicación. Número 5. Inspección al 100%. Esto se usa cuando los resultados del muestreo indican que el nivel actual de defectos es demasiado alto para que el producto se mande a los usuarios. En casos críticos pueden ser necesarias acciones adicionales para manejar la factibilidad del inspector, por ejemplo, la inspección automatizada a una inspección redundante del 200%. En general, la responsabilidad de asegurar la calidad de aceptación recae en el receptor o consumidor. La responsabilidad de controlar la calidad recae en el productor o fabricante. Sin embargo, en cierto sentido, el receptor tiene la responsabilidad de control a largo plazo. Al aplicar las diferentes técnicas de aceptación de lotes, el receptor ejerce una especie de control directo de la calidad. Un fabricante no puede permitirse disponer de muchos productos rechazados por selección u otras disposiciones. Los costos de rechace son demasiado elevados para todas las partes interesadas. Por ello, los requisitos de calidad de los lotes impuestos al fabricante para el receptor obligan a considerar y usar métodos de control de calidad. El muestreo se puede verificar por el procedimiento pasa, no pasa o atributo, o sea, determinar si las unidades en que las muestras cumplen con los requisitos de la inspección. También se puede efectuar el examen de las muestras por sistema de mediciones por variables, es decir, midiendo la característica de la calidad en cada una de las unidades de la muestra. Un plan de muestreo de aceptación se puede definir como un plan específico que determina el tamaño o tamaños a ser utilizados y el criterio asociado de aceptación o rechazo. Ni el muestreo ni el 100% de inspección puede garantizar que se encontrarán todos los productos defectuosos en un lote. El muestreo involucra el riesgo que la muestra sencillamente no refleja las condiciones en el lote. La inspección del 100% tiene el riesgo de la monotonía y otros factores que darán como resultado que el inspector por algunos defectos pase algunos defectos. Estos dos riesgos se pueden cuantificar. Los riesgos de muestreo son de dos tipos. Uno, se puede rechazar lotes buenos, riesgo del productor. Esto corresponde al riesgo alfa. Número 2, se puede aceptar lotes malos, riesgos del consumidor. Esto corresponde al riesgo beta. La curva característica de la operación CO por un plan de muestreo cuantifica estos riesgos. La curva CO para un plan por atributos es una gráfica de porcentaje de unidades defectuosas en un lote contra la probabilidad de que el plan de muestreo acepte el lote como P es desconocida. Como P es desconocida, la probabilidad se debe de establecer para todos los valores posibles de P. Se supone que si se produce un número infinito de lotes, las siguientes figuras presentan una curva CO ideal en la que se desea aceptar los lotes 1.5 efectivos
todos los lotes con menos de 1.5% efectivos tienen una probabilidad de aceptación de 1.0. Certidumbre, todos los lotes con más de 1.5 de efectivos tienen la probabilidad de aceptación de 0. No obstante, en realidad no existe un plan de muestreo cuya discriminación sea perfecta. Siempre existe algún riesgo de que un lote bueno no se acepte o de que se acepte un lote malo. Lo mejor que se puede lograr es hacer que la aceptación de los lotes buenos tengan mayor probabilidad de la aceptación de los malos. Aquí tenemos un ejemplo de la gráfica, ¿no? Probabilidad de aceptación P y 1.5 porcentaje de efectivos y 1.5 de 0 de certidumbre. Siendo PA probabilidad de aceptación y P igual a fracción defectuosa. Tenemos un plan de muestreo de aceptación en esencia consiste en un tamaño de muestra N y un criterio de aceptación C. Por ejemplo, una muestra de 125 unidades debe seleccionarse al azar de un lote. Si se encuentran 5 unidades defectuosas o menos, el lote se acepta. Si se encuentran 6 unidades defectuosas o más, se rechaza. La muestra de 125 unidades puede, por leyes de probabilidad, contener 0, 1, 2 o 3 hasta 125 unidades defectuosas. Esta variación de muestreo es la causa de que algunos lotes buenos se rechacen y algunos lotes malos se acepten. La curva CO para N es igual a 125 y C es igual a 5 es la curva 1. En la siguiente figura, un lote de 1.5% de efectivo tiene una oportunidad de alrededor del 98% de ser afectado. Un lote mucho peor, digamos con 6% efectivo, tiene una probabilidad de 23% de ser aceptado. Si se establecen los riesgos en términos cuantitativos, se puede formar un juicio sobre la adecuación del plan de muestreo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la gráfica de curvas OC para diferentes lotes, niveles de calidad aceptables. Entonces, tenemos el número 1 pertenece a un plan de muestreo de 1.5%, el número 2 a uno de 2.5% y el número 3 a uno de 4.5% de efectivo. La curva CO para un plan específico establece solo la oportunidad de que un lote que tiene un porcentaje P de unidades defectuosas sea aceptado por el plan de muestreo. La curva CO no predice la calidad de los lotes sometidos a inspección. Por ejemplo, con la figura anterior es incorrecto decir que se tiene una oportunidad de 36% de que la calidad del lote sea 5% defectuosa. No establece un nivel de confianza respecto a un porcentaje específico. No predice la calidad final lograda después de realizar todas las inspecciones. Construcción de la curva característica de operación. Una curva CO se puede desarrollar determinando la probabilidad de aceptación de varios valores de calidad al recibir P. La probabilidad de aceptación es la probabilidad de que el número de unidades defectuosas en una muestra sea igual o menor que el número de aceptación para el plan de muestreo. Se tienen tres distribuciones que se pueden usar para encontrar la probabilidad de aceptación: hipergeométrica, binomial y Poisson. Cuando se cumplen sus suposiciones es preferible la distribución de Poisson debido a la facilidad de los cálculos. La distribución de Poisson conduce a una buena aproximación para el muestreo de aceptación cuando el tamaño de la muestra es por lo menos 16. El tamaño del lote es al menos 10 veces el tamaño de la muestra y P es menor que 0.1. La función de distribución de Poisson, según se aplica el muestreo, esa aceptación es P exactamente R unidades defectuosas en la muestra de N, que es igual a E a menos NP por NP a la R sobre R factorial. La ecuación se puede resolver usando una calculadora o usando la tabla de distribución de Poisson. Esta tabla es la probabilidad de que haya R o menos unidades defectuosas en una muestra de N a partir de un lote que tiene una fracción P de unidades defectuosas. Para ilustrar la probabilidad de un lote con 4% de unidades defectuosas,
Se calcula NP como 125.04, que es igual a 5, por 0.04, que es igual a 5. La tabla dice entonces que la probabilidad de 5 unidades efectivas o menos es de 0.616. La curva 1 de la anterior figura indica esto como el valor PA para una calidad de lote que es 4% de efectivo. La tabla de Poisson se encuentra al final del capítulo. El procedimiento para establecer la curva de un plan de muestreo es el siguiente: disponer los encabezamientos de la tabla y la columna PA como sigue. Tenemos N, NP, P y PA, donde N es el tamaño de la fracción de muestral, P fracción defectuosa, PAP calidad saliente promedio, NP número de defectuosos y PA probabilidad de aceptación. Entonces, número 2. Buscar en la tabla bajo el valor dado C hasta que se localice el deseado PA o el valor más próximo al PA deseado. Si no se encuentra el valor exacto, deberá interpolarse. Número 3. Colocar el valor NP asociado con la PA seleccionado en la columna NP. Dividir el valor NP asociado con el PA seleccionado en la columna NP. Número 4. El valor NP por N está dando la coordenada P de PA para la curva característica. Por ejemplo, dibujar la curva de operación para N es igual a 32 y C es igual a 1. En la tabla de abajo, C es igual a 1, hallamos un valor PA de 0.982. Este es el valor más próximo al punto 98. El valor NP asociado con el valor PA de 0.982 es 0.20. Este valor de NP dividido por N igual a 1 da lugar a P es igual a menos 0.0062. Se sigue el mismo procedimiento para cada uno de los otros valores PA hasta completar la tabla. Aquí tenemos la tabla, aquí tenemos el número de la columna N de muestras y la columna NP, donde como dice aquí NP viene siendo número de defectuosos y P viene siendo la fracción defectuosa. También tenemos PA, que viene siendo probabilidad de aceptación, y PAP, que viene siendo calidad saliente promedio. ¿Ok? Y a continuación se presenta la curva característica de operación para los datos anteriores. Esta vendría siendo la curva de esta tabla de datos, la curva característica. La siguiente figura representa la calidad saliente promedio de los datos anteriores. La calidad saliente, esta es la curva característica de operación para los datos. Entonces vendría siendo la calidad saliente. En la siguiente curva de operación hay algunos puntos que aparecen señalados. Estos se han seleccionado porque representan los puntos de identificación usual en la elaboración de planes de muestreo que son probabilidad de aceptación PA, alfa, que viene siendo el riesgo de producción y también viene siendo el riesgo del productor, y beta, riesgo del consumidor, fracción defectuosa de tolerancia del lote. Abajo tenemos calidad entrante de P. Si alfa es igual al riesgo del productor. El riesgo de rechazo que el productor acepta con aplicación del plan generalmente se fija. PA es igual a 0.95, el plan de aceptación de 0.95. Así que alfa es un nivel alfa de 0.05 de 5 o 5%. Beta es el riesgo del consumidor. El riesgo de aceptación que corre el consumidor con la aplicación del plan generalmente se fija. PA es igual a 0.10, o en este caso sería el 10%. Análisis de interpretación de la curva característica. La comparación de las curvas características de la figura anterior y la siguiente figura muestra que a pesar de mayor número de muestras defectuosas permitidas por el plan anterior, esto constituye un plan de aceptación mejor en el sentido de que brinda riesgos más favorables al consumidor. Esto no quiere decir necesariamente que sea mejor desde el punto de vista económico, sino que ciertamente el riesgo de aceptación producto de calidad inferior al deseado
es menor. Con este plan, con el plan de la siguiente figura, no se aceptarán virtualmente lotes con un 6% de piezas defectuosas. Sin embargo, ambos planes tienen casi el mismo requisito del nivel de calidad del 1% defectuoso. Aquí tenemos por el lado izquierdo la probabilidad de aceptación, aquí del lado derecho calidad entrante, 100p, curva de CO, donde n es igual a 85 y c es igual a 2. Por el receptor, el factor más importante en el uso de muestreo es el tamaño absoluto de la muestra. Cuando mayor es la muestra, menor es el riesgo de correr para el consumidor. Al contrario, la concesión de uno o más defectuosos en la muestra se traduce en un menor riesgo de rechazo para el productor. 4.2. Uso de las tablas de muestreo 1000 STD, 414, 105D y Doggy Roaming. Ahora veremos cómo se utilizan las tablas, para la cual empezaremos viendo el uso de las tablas y procedimientos Dodge Roaming, y posteriormente en los siguientes dos puntos de este capítulo se verán cómo trabajan las tablas y procedimientos para el caso del muestreo de aceptación por atributos MIL-STD o estándar 10D y de los muestreos de aceptación por variables MIL estándar 414. En la década de los 20, HF Dodge y HG Romic diseñaron un juego de tablas de inspección para la aceptación de productos lote por lote mediante el muestreo de atributos. Estas tablas se basan en dos de los conceptos expuestos en el capítulo 8: nivel de calidad límite NCL y el límite de calidad medida de salida límite CMS. Para cada uno de estos conceptos hay tablas tanto para el muestreo sencillo como para el doble. No hay tablas para el muestreo múltiple. En el texto presente solo han incluido el muestreo sencillo. La ventaja principal de las tablas Dodge Roaming es la reducida inspección necesaria para un procedimiento de inspección determinado. Esta ventaja hace especialmente atractivas las tablas en la inspección que se hacen al mismo sitio donde se obtienen los productos. Número 1. Nivel de calidad límite NCL. Estas tablas se basan en la probabilidad de que un lote en particular cuyo porcentaje de no conformidad sea igual al nivel de calidad límite NCL resulte aceptado. Esta probabilidad es el riesgo del consumidor beta y es igual a 0.10 o 10%. Los planes de nivel de calidad límite NCL garantizan que los lotes individuales de mala calidad rara vez resulten aceptados. Hay dos juegos de tablas del NCL, una para el muestreo sencillo y otra para el muestreo doble. Cada juego tiene tablas para valores de NCL de 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 7.0 y 10%. Con un total de 16 tablas para propósitos de explicación, se muestra la tabla del 9 al 6 para muestreos sencillos empleando NCL o nivel de calidad límite de 1%. No se publican las tablas de los demás valores del nivel de calidad límite. Para usar las tablas, antes hay que tomar una decisión acerca de si se va a utilizar el muestreo sencillo o el muestreo doble. Además, el NCL tiene que calcularse. Una vez que se sabe cuál es el tamaño del lote y el promedio del proceso, es fácil obtener el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote es de 1500 piezas y el promedio del proceso es de 0.25%, el plan de muestreo sencillo será necesario para NSL igual a 1%. Se encuentra en la tabla del 9 a 6. La respuesta es N es igual a 1500, N, que es el plan de muestreo, igual a 4.490 y C igual a 2. Y aquí a continuación pues tenemos un ejemplo de las tablas. Dice tabla de inspección de muestreo sencillo de Dodge Roaming basada en el nivel de calidad NCL del 1%. Y aquí tenemos el promedio del proceso en porcentajes, que va desde el 0 al 10, del 11 al punto 10, de 11 al punto 20, del punto 21 al punto 30,
del punto 31 al punto 40 y del punto 41 al punto 50%. Y en la columna de la izquierda pues tenemos los diferentes tamaños de lotes y el nivel de muestreo de acuerdo a N. Y aquí dice abajo en la tabla se localiza también el LCMS de cada plan. Para este ejemplo es de 0.21%. Al analizar la tabla NCL se desprende que conforme aumenta el tamaño del lote, el tamaño relativo de la muestra disminuye. Por ejemplo, en el caso de un proceso con promedio de 0.25, un lote de tamaño de 1000 tiene un tamaño de muestra de 335. En un lote de tamaño de 4000, el tamaño de la muestra es de 645. El tamaño del lote aumentó en un factor aproximadamente de 2, es decir, los costos de inspección son más económicos cuando los lotes son más grandes. Las tablas continúan hasta que el promedio de procesos es la mitad del NSL. No es necesario contar con más promedios de procesos cuando el promedio de proceso excede a la mitad del NSL, que es el nivel de calidad límite. Conforme aumenta el promedio del proceso, se produce al consecuentemente aumento de la cantidad de inspecciones, es decir, una mejora en el promedio del proceso da como resultado menos inspecciones y un menor costo de inspección de muestreo. Tenemos número 2, límite de calidad media de salida LCMS. Los planes de muestreo para el concepto LCMS se concibieron como respuesta de necesidades sugeridas en cierta situación de fabricación. Cuando se especifica la cantidad de lote, como es el caso de los lotes del cliente homogéneos, es aplicable al concepto de LCMS, pero también es aplicable cuando el lote inspeccionado es una subdivisión conveniente del flujo de un producto para propósitos de manejo de materiales, o sea, en este caso no homogéneos. Los planes LCMS limitan la calidad de la cantidad de la calidad pobre de salida con base a un promedio, pero no ofrecen garantía alguna en el caso de los lotes individuales. Las tablas para LCMS tienen un grupo para muestreo sencillo y otro para muestreo doble. Cada grupo tiene tablas para valores LCMS que van del punto 1, punto 75 hasta el 10%, lo que da un total de 26 tablas. Para propósitos de explicación, en la tabla 9.7 se muestra una tabla para muestreo sencillo en el que LCMS es el 3%. No aparecen las tablas de los demás valores LCMS. Además es difícil además de definir si se utilizan muestreos sencillos o dobles, también se necesita el valor del límite de calidad media de salida, LCMS, el tipo de muestreo sencillo o doble, y el LCMS indica que qué tipo de tabla habría que utilizar. Una vez conocidos los tamaños del lote y el promedio del proceso, se puede definir el plan de muestreo de aceptación. Por ejemplo, si el tamaño del lote N es de 1500 piezas y el promedio del proceso es de 1.6%, 1.6%, el plan de muestreo sencillo requerido para LCMS es igual a 3%. Se localiza en la tabla 9.7. La respuesta es N es igual a 1500, y N de minúscula es igual a 65 y CL es igual a 3. Entonces aquí tenemos la tabla de inspección por lotes de muestreo de roaming por un LCMS del 3%. Y tenemos aquí en el lado izquierdo el tamaño del lote, que viene siendo es de mayúscula, y el tamaño de la muestra, que en este caso la muestra viene siendo N minúscula, y el porcentaje NSL para cada rango, ¿no? El NSL que corresponde a este plan es el 10.2%. De un análisis de la tabla LCMS se desprende lo siguiente. Número 1. Conforme aumenta el tamaño del lote, disminuye el tamaño de la muestra. Número 2. No se ofrecen planes para promedios de procesos que rebasen
el LCMS, dado que el muestreo no es económico cuando la calidad de entrada promedio es menor que el LCMS especificado. Cuando más bajo es el promedio del proceso, menor es el tamaño de la muestra, lo que se traduce en menos costo por inspección. Pasamos al siguiente capítulo 4.2.1. Plan de muestreo de aceptación por atributos. Dice, en el plan de muestreo de aceptación por atributos se toma una muestra aleatoria de un lote y cada unidad se clasifica como aceptable o defectuosa. El número de defectos se compara entonces con el número permisible establecido en el plan y se toma una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una de las normas utilizadas para este procedimiento es la norma militar 105, la cual se explica a continuación. Dice, en estas tablas se incluyen tres clases de muestreo sencillo, doble y múltiple. Para el empleo de estas tablas es necesario conocer el tamaño del lote que se presente a inspección y B, la protección para NCA, número de control aceptable, que desee para material desconsiderado. Las tablas en cuestión indican que el tamaño de la muestra requerida y el número de efectivos que se pueden permitir en ese tamaño de muestras. Si la muestra no contiene un número mayor de defectivos que los que puede permitir, el lote puede ser rechazado o bien inspeccionado al 100%. Sin embargo, si se trata de mantener un determinado valor del NSA, no se requiere una inspección del 100% de los lotes que se hayan rechazado. También estas tablas indican cuando debe usarse la inspección reducida, normal o severa. El criterio para la decisión se relaciona a la magnitud promedio estimado del proceso. Se debe de instruir al personal de la fábrica que vaya a emplear estas tablas sobre la forma de seleccionar sus muestras. Número 1. Selección al azar. El sentido común indica que para que una muestra sea fiel representativa de la calidad desconocida de un lote, se necesita que las unidades que formen esa muestra se elijan sobre la totalidad del lote. O sea, de un lote, por ejemplo, de unas 5.000 piezas, agarrar de diferentes secciones para que sean, o tomar muestras al azar. En consecuencia, las piezas de muestra deben ser seleccionadas en tal forma que cada unidad del lote tenga la misma oportunidad de ser elegida. Número 2. En un lote homogéneo, siempre que sea posible, el lote del cual se debe de seleccionar la muestra consistirá de artículos hechos bajo las mismas condiciones de manufactura y que provengan del mismo origen de fabricación. La inspección puede efectuarse en el diseño de entrega de producto o en el lugar de producción o suministro. Puede usarse para fines de situación de las diversas etapas de la fabricación o la terminación del producto. Uno de los conceptos que maneja esta norma es el nivel de calidad aceptable, NCA. Cuando el nivel de calidad aceptable o el NCA, el cual es la expresión de que se da la calidad estándar en la 1000 STD 105, se define como un valor nominal expresado en términos de porcentaje defectuoso o defectos para 100 unidades especificado por un grupo de defectos. También se le denomina como el máximo porcentaje defectuoso permisible en un lote, aunque la definición más aceptada es el nivel de calidad con el cual el productor acepta un riesgo comparativamente pequeño de rechace del producto de calidad igual a mejorar o mejor que el nivel de calidad aceptable, NSA. Determinación de la cantidad de inspección. El factor más importante del muestreo del tamaño absoluto de la muestra, el nivel de inspección, es el término usado para indicar la cantidad relativa de inspección realizada. Diferentes niveles de inspección dan aproximadamente la misma protección al producto cuando se suministra material de calidad aceptable, pero ofrece diferentes protecciones al consumidor. La tabla 1 comprende tres niveles de inspecciones, considerando el nivel 2 como normal. La calidad relativa de inspección corresponde a los tres niveles, es la siguiente. Tenemos la tabla de nivel de inspección, cantidad relativa de inspección, número 1, mitad de lo normal, número 2, normal, número 3, doble de lo normal. Y aquí tenemos la tabla, ¿no? Tabla 1, letras del código 1000 STD 105D.
En la columna de la izquierda tendríamos el tamaño del lote y los niveles de inspección de acuerdo al especiales. Y aquí tenemos la columna S1 y aquí vamos teniendo el lado derecho niveles generales de inspección. Extracción de planes de muestreo simple. El tamaño de la muestra adecuado se expone en la tabla patrón de la columna encabezada por el tamaño de la muestra y es la misma fila de la letra de código del tamaño de la muestra. Los números correspondientes de aceptación y rechazo se hallan en la fila designada para la letra y en la columna encabezada por el nivel de calidad aceptable dado. Por ejemplo, si han seleccionado la letra L, la tabla 2A y el NSA es igual a 1.5, el plan de adecuado de muestreo siempre queda definido por inspección normal tabla 2A, inspección rigurosa tabla 2B. Tamaño de la muestra igual a 200, tamaño de la muestra es igual a 200, número de aceptaciones 7, número de aceptaciones 5, número de rechazos 8, número de rechazos 6. Las flechas indican hacia qué parte del plan se debe de cambiar. Por ejemplo, supongamos que tenemos un lote de 75 unidades, el cual se va a realizar mediante la norma 1000-STD-105D con muestreo simple e inspección normal y un NSA de 60.65. Entonces, de acuerdo a la tabla 2A, la letra código a utilizar es la E. El plan de muestreo correcto según la dirección de la flecha hacia abajo es usar la letra código F, tamaño de la muestra es igual a 20, número de aceptación es igual a 0, número de rechazo es igual a 0. Entonces, por ejemplo, tenemos, dice, en una muestra de 200, bueno, las siguientes tablas fueron extraídas del documento militar Standard Sample Procedure on Table for Inspection and by Attributes del Department of Defense de los United States of America. Solo incluyeron los que se utilizan en este libro. En caso de que el lector esté interesado en buscar toda la norma completa, por favor remitirse a la dirección web. Aquí está la dirección. Y aquí tenemos las tablas. Entonces lo que mencionaba aquí arriba, ¿no? Dice, si tenemos un tamaño de la muestra de 20, podemos usar la letra código F. Entonces, por acá está. Aquí está 20, la muestra código F y es con la flecha hacia abajo. Número de aceptación es igual a 0 y número de rechazo es igual a 1. Entonces es una tabla, aquí tenemos la tabla 2B, también están las diferentes tablas. Plan de muestreo de aceptación por variables. Se toma una muestra y una medida de una característica de calidad específica de cada unidad. Estas medidas se resumen en un estadístico simple. Por ejemplo, el promedio de la muestra y el valor observado se compara con un valor permisible definido en el plan. Se toma después de una decisión de aceptar o rechazar el lote. Una ventaja importante de un plan de muestreo por variables es la información adicional proporcionada en cada muestra, a su vez como resultado de tamaños de muestra menores si se comparan con un plan por atributos que tienen los mismos riesgos. No obstante, si un producto tiene varias características de calidad importantes, cada una debe de evaluarse contra un criterio de situación de variables distintos. Por ejemplo, deben obtenerse valores numéricos al promedio y a la desviación estándar por cada característica calculada. Se ha dado preferencia en la industria a los sistemas de inspección pasa no pasa que a los sistemas de muestreo por variables. Muchas razones han influido para esta situación, entre las que se puede mencionar la relativa falta de reconocimiento de la efectividad de los muestreos por variables y en muchos casos escasez en muchas empresas de equipos adecuados para la inspección, y tal vez sea de menor importancia la carencia de destreza para el carácter de precisión
y que se debe alcanzar por el sistema de mediciones, aunque esta situación que ya ha cambiado rápidamente debido a la mayor precisión que se requiere del mercado de consumo, además que en la actualidad se puede contar con equipos de medición más precisos. De igual importancia es el hecho de que el muestreo por variables resulte menos costoso. En la mayoría de los casos el muestreo pasa o no pasa, puesto que se puede obtener la misma información con un tamaño de muestra más pequeño. Aplicaciones de muestreo de aceptación por variables. Las condiciones corrientes para la aplicación de muestreo por variables para aceptación son las siguientes. Número 1. La característica de inspección que se considera debe ser una variable capaz de ser puesta a una escala variable. Número 2. La inspección por atributos es demasiado costosa. Tiempo de la inspección, naturaleza destructiva en el ensayo, etc. Número 3. La inspección por atributos no da suficiente información y desea conocer también la cuantía de la variación. Las variables que se consideran deben ser aproximadamente normal en su distribución. Las características de las siguientes que distinguen un plan de muestreo por variables comparándolo con un plan por atributos son las siguientes. Número 1. Se obtiene una protección equivalente con un tamaño de muestra más pequeño. Número 2. Puede aplicarse solamente a la aceptación o rechazo a una característica de inspección. 3. Por lo general, las inspecciones por lo general implica mayores costos administrativos. Se requiere un personal más hábil, se necesita más cálculos, se cometen más errores de cálculo y requiere equipo de inspección más caro. 4. Por lo general ofrece una base más apropiada para mejorar la calidad y da mucha más información en situaciones de rechazo. Norma Militar 414. La norma militar o la 1000 STD 414 contiene 4 secciones A, B, C y D. La sección A contiene una descripción general de los planes de muestreo. Establece normas para el uso de los planes, clasificación de defectos, expresión de disconformidad, nivel de calidad aceptable NSA, presentación de productos, aceptabilidad del lote, selección de muestras, cambios en la severidad de inspección y procedimientos especiales para la aplicación de planes de muestreo mixtos de variables y atributos. Un ejemplo de estas se encuentra en la tabla 3 y la tabla 4. La tabla 3, tabla de conversión de NSA, nivel de calidad aceptable, tabla de A1 de la 1000 STD 414. Para valores específicos de NSA que caen dentro de estos intervalos, emplear este valor NSA. Y aquí viene la tablita, ¿no? Del punto 0.49 al 16.40 y el valor NSA, ¿no? De 0.4 a 15.0. La sección B contiene las instrucciones para la aplicación de los planes del método de la desviación estándar desconocida para límites de explicaciones simples y dobles. Tablas maestras para la inspección normal, rigurosa y reducida. Tablas para la estimación del porcentaje defectuoso empleado en los métodos de desviación tipo instrucciones. Tablas para estimar la medida de calidad. Criterios de la inspección reducida y rigurosa, valores de F para la desviación tipo máxima y ejemplos de cálculo. La sección C es aplicable a la situación de variabilidad desconocida y es exactamente la misma que la sección B, excepto en las tablas que se basan en cálculos que emplean la amplitud media con medida de variabilidad. Se usa precisamente como se indica en la sección B. Aquí tenemos la sección B, la tabla 4, letras de código de tamaño de muestra, tabla A2 de la tabla 1000 militar estándar 414. Y tenemos los diferentes tamaños de lote y los diferentes niveles de inspección del 1 al 5. Con cada letra representa lo que le corresponde a le correspondría a cada lote, ¿no? La sección D es aplicable a la situación de variable conocida y está dispuesta con las secciones B, C. Las tablas se emplean como se indica en la sección B cuando se
preinscriben planes de variabilidad conocida. Para cuestiones de ejemplificar, tomaremos solo la sección B. Las fórmulas para calcular son las siguientes. Y aquí tenemos con la izquierda PL, con la derecha PU. Ambos lados PU y PL, ¿no? Y tenemos que QL igual a X menos L sobre S y QU es igual a U sobre el tamaño de la muestra X sobre S. Así tenemos que las decisiones de aceptación rechazadas son si QL es mayor a K, se debe aceptar el lote; si QL es menor que K, se debe de rechazar el lote. Siendo K una constante que depende del NSA o nivel de calidad aceptable, el tamaño del lote y el tipo de inspección. Por ejemplo, la temperatura máxima de funcionamiento de ciertos dispositivos se especifica en 209 grados Fahrenheit. Se somete a una inspección un lote de 40 unidades, se emplea el nivel de inspección 4 en inspección normal con un nivel de confianza de aceptación, nivel de aceptación de 1%. Número 1, el primer lugar debemos hallar la letra código, la cual por medio de la tabla 4 nos da D. Entonces aquí podemos ver la tabla 4. ¿Ah? Dice que el lote es de 40 unidades. Entonces aquí en la tabla 4 de 40 nos debe de dar D con el nivel 4 de aceptación. Entonces, pues aquí lo dice, ¿no? El nivel 4 de inspección. Entonces dice, ahora en la tabla 5 encontraremos el tamaño de la muestra y el valor de K para la letra D y el nivel de calidad aceptable de 1.0, los cuales son N es igual a 5 y K es igual a 1.53. Siguiendo lo prescrito se saca una muestra de 5 lecturas obteniéndose las medidas siguientes: 197, 188, 184, 205 y 201 grados. Se calcula su desviación estándar para la muestra y su promedio, los cuales nos arrojan los siguientes valores. S es igual a 8.803 y la media muestral es igual a 195. Después se calcula el QU para poder comparar y tomar la decisión. La gráfica representa los datos anteriores, se encuentran a continuación, no se puede observar en la parte de ayuda de la derecha. Es el producto que no cumple con las especificaciones superiores a 205. Y aquí tenemos la cola derecha y la fórmula con que se calcula esta, esta gráfica, ¿no? Como QU es mayor que K, es decir, 1.52 mayor que 1.53, entonces se debe aceptar el lote, lo cual, de acuerdo al criterio anterior descrito, nota la misma tabla 5 nos puede servir para la inspección rigurosa entrando por la parte inferior de la tabla. Entonces tenemos la tabla 5, tabla patrón para la inspección normal y rigurosa para planes basados en variables desconocidas, método de desviación tipo, método de la desviación tipo. Aquí tenemos la letra código, el tamaño de la muestra y los niveles de calidad aceptables, ¿no? Inspección normal. Entonces aquí nosotros podemos elegir un nivel de calidad que queremos y de acuerdo a ese nivel, pues ese va a ser nuestra muestra. Términos acumulativos, límite binomial exponencial de Poisson, los valores de la tabla de la probabilidad por 1000 de C o menos defectos o defectuosos o defectos con el número esperado con la representación de los valores de C o CP. Tenemos la siguiente tabla también con los siguientes, con los datos. En la columna izquierda tenemos C o NP y los niveles, diferentes niveles. Y por mi parte eso sería todo. Pasamos al siguiente video del proyecto.
Bien amigos, vamos a continuar con lo que bien son las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral de nuestro proyecto. Como lo veníamos presentando, nosotros laboramos en Merit Medical, una empresa que se dedica a la manufactura de productos médicos. Y por ejemplo tenemos en este ejercicio que lo vamos a realizar un muestreo de aceptación por atributos, que dice lo siguiente: en la empresa Merit Medical se recibió un lote de 20.000 navajas del número 10 que se utilizarán para la fabricación de bisturíes, o lo que se conoce en inglés como scalpers. En el área de Incoming Inspection o inspección de recibo se realizará la inspección por muestreo de acuerdo a las siguientes especificaciones. Dice: utilizar un nivel de calidad aceptable AQL de 1.5%. Número 2, utilizar un nivel de calidad rechazable o RQL de acuerdo de un 5%, con un nivel alfa de 0.05 y beta de 0.10. Y dice lo siguiente: determinar el tamaño de la muestra y cuántos defectos se deberán permitir en la muestra para rechazar o aceptar el lote. Y aquí tenemos lo que viene siendo, esta es la navaja que se va a inspeccionar, y posteriormente ya ensamblado quedaría así. Esta es una muestra del catálogo de los diferentes modelos que se fabrican de scalper. Sería la navaja esta de aquí. Entonces vamos a realizar este ejercicio en Minitab. Nos vamos a abrir Minitab. en Minitab, no, esperemos que cargue Minitab. Ahí cargó. Entonces de aquí nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de la calidad, y nos vamos a ir a muestreo por atributos, aceptación de muestreo por atributos. Aquí vamos a crear un plan de muestreo, o create a sampling plan, y el tipo de medición que voy a realizar es pasa o no pasa. Hay también número de defectos, por número de defectos, o en este caso vamos a seleccionar pasa o no pasa. Unidades por nivel de calidad sería porcentaje defectuoso, y aquí vamos a poner que queremos un nivel de AQL, basado en la tabla de AQL, la tabla TAPI, con un nivel de AQL de 1.5% y un porcentaje de rechazo de 5%. Aquí los niveles de riesgo de alfa y beta nos los da por default. El tamaño de la muestra sería de 20.000 del lote. En gráficas, aquí ya están seleccionadas todas las gráficas. Vamos a seleccionar todas para que nos dé todos los resultados. Le damos OK y le damos OK. Aquí Minitab nos arrojó tres gráficas, y del lado izquierdo, que es la curva de característica de operación, el porcentaje defectuoso del lote y probabilidad de aceptación. Dice que el tamaño de la muestra para inspeccionar sería de 209 navajas, y un número de aceptación de piezas sería igual a 6, o sea, máximo 6 piezas defectuosas para poder aceptar el lote. Si son 7 para arriba, ya no se tendría que aceptar el lote. Entonces, esa sería nuestra muestra. Aquí del lado derecho tenemos A o Q, porcentaje defectuoso. Tenemos la curvatura promedio de salida de la calidad, que va de 0 a 2.5, y de ahí cae otra vez hasta el 10, de acuerdo al porcentaje defectuoso. También tenemos el promedio total de la inspección, que va a empezar de 0 hasta alcanzar la curvatura de las 20.000 piezas, porcentaje de lote defectivo. Entonces, esto sería como calcular más o menos basado en utilizando Minitab
para calcular un lote de inspección. Entonces con esto damos por concluido los ejercicios de la unidad 4 y muchas gracias.